Quiero saludar a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Entro preguntándote directo, ¿una nueva ley o la Inquisición contra los medios de comunicación, contra los pocos que ya quedan? Bueno, a ver, la primera cosa es que la Asamblea Nacional Constituyente no puede hacer, no puede dictar leyes, ¿no? Ellos están denominando leyes a un documento que no puede ser una ley, porque la ley las aprueban en Venezuela y además en el derecho internacional los parlamentos, en este caso la Asamblea Nacional. Entonces ahí hay una propuesta, y una propuesta además marcada con una gran dosis de cinismo, que es pretender hacer una ley por la convivencia, pero que además señala a las redes sociales, a los medios de comunicación como responsables de las muertes que han ocurrido en este año en el contexto de manifestaciones. Entonces no es más que la ratificación por esta vía normativa de una política restrictiva, tratar de atenazar, reducir, castigar la expresión libre en Venezuela. Claro, no es una ley, las leyes las hacen los parlamentos, como bien señalas, pero es un papel de trabajo, es una hoja de ruta, es lo que sea que tenga que ser para ir contra la libertad de expresión y contra los medios de comunicación. Eso es tan claro como el agua. No, claro, lo que ocurre es que en la línea de precisamente cuestionar el elemento de contenido de fondo que se está planteando, lo primero que hay que cuestionar es que no es el órgano que encargado de hacerlo. Ahora, después, yendo al fondo, ahí lo que se está planteando es, se ha hablado de regular redes sociales como WhatsApp, de castigar a los proveedores que utilizan las plataformas, es decir, que se basan en Internet como Twitter, Facebook, para castigarlos para que no difundan discurso de odio. Pero entonces cuando se habla de discurso de odio, no se habla de la cantidad de estrategias de descalificación que se hacen de los medios públicos, de la vulneración de la privacidad de líderes políticos, sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, y que después se divulgan en los canales públicos, que cada vez que se nombra a una persona de la oposición no se le nombra con nombre y apellido, sino que se le coloca un seudónimo básicamente para descalificarlo, que se utiliza muchas veces la preferencia sexual de la persona para descalificarle, con lógicas de misoginia, cuestionando dinámicas que no tienen nada que ver con el debate, o se utilizan las herramientas para entonces descalificar las conversaciones privadas. Es decir, hay una política que ya se está implementando, que básicamente lo que pretende entonces es convertir a unos señores que básicamente están asociados a los que son los victimarios de buena parte del discurso que habla de guerra, ¿no? Y de guerra y de enemigo, entonces encima de eso decir, pretender que es un discurso para proteger la paz, ¿no? Un cinismo mayúsculo, y además promoviendo penas de 25 años por lo que se diga en una red social. Es una barbaridad, es una bestialidad. Carlos, en este orden de ideas ha circulado a lo largo del día un rumor. Digo rumor porque entiendo que no hay una orden escrita, pero se está hablando de que Conatel habría dado la orden de sacar de la parrilla de programación a Caracol Televisión y también a RCN Televisión de Colombia. Hemos infructuosamente intentado tener certeza en relación a esto. Repito, hasta donde entendemos no hay una orden escrita, pero la orden habría sido dada. La información que nosotros hemos recibido, también sujeto a confirmación, como tú sabes, las cableoperadoras que están en frontera pueden transmitir los canales nacionales del país vecino. Es decir, si una televisora estaba muy cerca de Cúcuta, en San Antonio, en San Cristóbal, que eran cableoperadoras, transmitían muchas veces la señal nacional de estos canales colombianos, ¿no? La información que hemos recibido, sujeto a confirmación, es que les han ordenado que no pueden transmitir esos canales colombianos, sino que tienen que transmitir la señal internacional de esos canales. Pero como también aquí no hay transparencia y hay una dinámica arbitraria en muchas ocasiones, vamos a estar atentos para efectivamente ver si se produce una situación de este tipo, que no es más que un atropello. Recuerden que NT24 en Venezuela no se puede ver desde el 2014, que este año sacaron a CNN en español, que prácticamente es muy difícil ver un programa de televisión, de periodismo independiente, nacional o internacional, en ninguna de las cableoperadoras, en ninguno de los mecanismos tradicionales que tienen los usuarios para acceder a ese tipo de información, y tienen que recurrir más bien a herramientas vía YouTube, canales de otro tipo basados en web, que por supuesto no tienen la misma capacidad, la misma facilidad para los usuarios. Es decir,
De confirmarse esta situación, es una dinámica de restricción aún más para el periodismo audiovisual que pueden ver los venezolanos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.